Podemos abrir, hermanos, la escritura en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versículos 50 al 58, que ya dio lectura a la hermana Nancy. Sin embargo, cuando volvemos a leer hay cosas que observamos que no vimos al comienzo. Así que, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 hasta el 58. ¿Lo tienen? Muy bien. Leo para todos, decía así la escritura: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Buen Dios y Padre, cuando entramos, oh Dios, en la meditación de tu palabra y teniendo en consideración un tema tan importante, no solamente nos permites, oh Dios, ver las cosas del mundo de una manera diferente, sino poder aumentar nuestra confianza en ti y poder tener la mirada, Señor, en la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias te damos por esta tarde, porque tú vas a ministrar nuestra vida a través de tu palabra, y este, Señor, es la sana doctrina. El conocimiento que nos transmite a través de tu palabra es el verdadero alimento para el alma de los que te conocen. Te bendecimos, oh Dios, en esta tarde por el cuidado que tienes para con nosotros y por las eternas y grandes promesas que no solamente has cumplido, sino que vas a cumplir en su momento. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a compartir los grandiosos resultados del arrebatamiento. La noticia más relevante y quizá más comentada en las últimas 2 semanas ha sido la desaparición del avión de la línea aérea de Malasia. Han pasado más de 2 semanas y las investigaciones arrojan más preguntas que respuestas. Al parecer hay unos 24 países involucrados en la búsqueda, y el gobierno de Malasia inclusive ha pedido cooperación de otros países que se involucren para que colaboren a resolver este misterio. Por otro lado, tenemos también a los familiares exigiendo al gobierno, a la línea aérea de Malasia, para que les resuelvan este dilema o este misterio que les ha traído tristeza, angustia, desesperación. Y aunque la preocupación de los medios de comunicación, de los gobiernos, de las familias y el mundo es válida, no obstante, creo que el mundo no está preparado para el rapto, que será un evento que sobrepasa toda imaginación y el cual es anunciado por la palabra de Dios. Digo esto en el sentido de que el mundo se ha conmovido por un vuelo que no aparece. ¿Puede imaginarse usted lo que ocurrirá cuando llegue el rapto? Según estadística de expertos en aviación, se realizan un promedio de 155,000 vuelos diariamente. Y
Esto quiere decir que cuando se da el rapto, o cuando se dé el rapto, se va a elevar la cantidad de aviones desaparecidos o accidentados, porque hay cristianos, ¿no?, que están volando un avión. Por otro lado, si tomamos en cuenta cuántas embarcaciones a diario van de un lado a otro en la mar, probablemente al ser tomados aquellos creyentes, todas estas naves van a ir con rumbo incierto y el desastre va a ser elevado. Y ya no digamos de los millones y millones de vehículos que hay en el mundo, que diariamente circulan. No tenemos que irnos muy largo, voy a hacer el canal allí, una persona tiene 3, 4 carros, no hay ni donde parquearse. Entonces puede imaginarse, hermanos, todo el desastre, el caos en que el mundo se verá envuelto cuando llegue el rapto. Todo nos lleva a pensar que para los impíos el día del rapto será un verdadero desastre, habrá gran confusión y caos. Para mí que será una especie de juicio para los impíos. Pero para los creyentes que aguardamos con suma esperanza esta promesa que el Señor nos ha dado, será, como lo expresa Pablo, una gran victoria. Qué cuadro más diferente, ¿no? Qué cuadro más diferente. Yo quiero mencionar por lo menos 3 cosas en relación a la porción que hemos leído. En primer lugar, vamos a leer los versículos del 12 al 18 que no leímos. Aquí encontramos las dudas de los corintios sobre la muerte y la resurrección. ¿Por qué razón surge este tema de Pablo en la carta a los corintios? Porque los hermanos en Corintios tienen algunas dudas, o se ha mezclado una enseñanza contraria a lo que la Escritura dice. Entonces veamos lo que dice Pablo, versículo 12 al 18. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Una de las cosas más temidas para el ser humano y de las que pocos se preparan es la muerte. Y la Biblia dice que hay una ley establecida de parte de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Alguien ha dicho que hay 2 cosas bien seguras en esta vida: la muerte y pagar los taxes. Los hermanos en Corinto tenían ciertas dudas. Había incertidumbre sobre la enseñanza apostólica de la resurrección. Y claro, eso no era nuevo, porque el mismo Jesús fue cuestionado. Vinieron los saduceos que no creían en la resurrección, ni en que habían espíritu, habían ángeles, y le dijeron a Jesús: explícanos eso de la resurrección, nosotros no lo entendemos. Y entonces le plantearon aquella historia de una mujer que se casó con un hombre y se le murió el hombre. Y de acuerdo a la ley del liberato que enseñaba la ley judía, el siguiente hermano se casó con ella y se murió también. Y luego el tercero, 7 maridos. Se fue con los 7 hermanos y los 7 hermanos se murieron. Y después finalmente murió ella. Indudablemente eso nunca ocurrió. Era una historia planteada por ellos para manifestar lo imposible que es la resurrección. Y Jesús dijo que eran insensatos, falta de conocimiento, porque en el cielo, porque esa era la pregunta, ¿y en el cielo de quién será esposa? En el cielo dices que seremos semejantes a los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Eso es aquí. Pero en el cielo las cosas van a cambiar. Y Jesús dice: ¿nunca oíste lo que decía
Dios dice que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algunos de la congregación en Corinto decían que no hay resurrección. Según el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, que había ese concepto de que no había resurrección. Y Pablo dice, si se niega la resurrección, según el versículo 13, entonces Cristo tampoco resucitó. Ese es el planteamiento. Es una premisa. Bueno, si no hay resurrección, Cristo tampoco ha resucitado. Ahora luego dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana entonces es nuestra fe. Aquí estamos perdiendo el tiempo, dice Pablo. Para nosotros como creyentes que tenemos la esperanza de la resurrección, esto no tiene sentido. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, si no nosotros no tenemos una esperanza de resurrección, entonces vayámonos. Más tarde Pablo dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así. El testimonio del Evangelio vendría a ser falso si no hubiera resurrección. Vean el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ese es el planteamiento. La fe, hermanos, sería vana, dice Pablo. Sería vana. No solamente la fe, sino que también estaríamos muertos en nuestros pecados. Vean el versículo 17 y 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque la base de la redención y el perdón de los pecados es la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra razón. El apóstol Pablo entonces, según lo que plantea aquí, él tiene plena certidumbre a la resurrección. Por tanto, exhorta a cada creyente a mantenerse firme en esta verdad. En segundo lugar, ahora sí pasamos a los versículos que leímos, 51 al 58. Pablo nos habla de la victoria final sobre la muerte. En el versículo 51, Pablo comienza la expresión, he aquí, dice Pablo, he aquí. Eso implica que el apóstol tiene algo muy especial que contarle a los corintios. Va a mencionar una verdad fundamental. Cuando dice he aquí, es como llamar la atención para que atiendan lo que él va a decir. Y luego dice él, he aquí, os digo un misterio. La palabra misterio implica una cosa incomprensible para la mente humana, pero a la vez una cosa revelada y hecha comprensible por el Dios del cielo. Les voy a decir un misterio. Quizás en el pasado fue un misterio, pero ahora Dios lo ha revelado. ¿Cuál es el misterio? Entonces Él lo va a explicar. Quizás lo explica mejor en la carta a los tesalonicenses. A los tesalonicenses Pablo los consuela al decir que los muertos en el Señor antes de la venida, antes que el Señor Jesucristo regrese, no estarán en desventaja con los vivos. Me encanta lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Dice él, así que hermanos míos, le dice él, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé a quién querría usted ver en primera instancia cuando llegue al cielo. Ahora usted puede ser muy sentimental, le podría decir a mi mamá, a mi papá, a la abuelita, al abuelito. Pero ¿a quién realmente quisiera ver cuando llegue al cielo? Creo que tendríamos que ver a Jesús primero, ¿no? Y Él es el que nos va a dar la bienvenida. Así que la primera persona que vamos a ver es al Señor Jesús. Si Jesús no está en el cielo, aunque mamá y papá esté ahí, estaría vacío el cielo. Porque lo que hace importante el cielo es la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Cuando Pablo dice,
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el barrio había una señora llamada Catalina que conoció al Señor y militó en el Evangelio, pero toda su familia era reacia. El marido un gran ateo y parte de sus hijos igual, los varones especialmente. Y llegó un momento en que le prohibieron a la familia que llegara a la iglesia. Ella militó un buen tiempo y luego ya dejó de ir, se ausentó. Y luego la señora falleció. Y entonces los hijos la llevaron a la iglesia católica. Cuando iban al cementerio pasaron por el templo, de allí iba a salir la procesión, diríamos, el entierro. Procesión no, el entierro para el cementerio. Entonces a mí me dio curiosidad de saber qué es lo que podía decir el cura y me metí a oír en el templo. Y me llamó la atención, hermanos, que todo lo que el sacerdote decía nunca habló de una esperanza o de una seguridad. Siempre lo dejó entre nubes. Todo fue etéreo lo que dijo, que había que orar por el alma de la persona que había partido y que acá y que allá. Contrario a lo que la Escritura nos enseña, si alguno está en el Señor Jesús, tiene plena seguridad de la patria celestial. La doctrina es así, la Biblia es así. La Biblia es como la matemática, 2 por 2 son 4. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ahí no hay dónde equivocarse. Y tenemos como herencia la patria celestial porque hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesús. Pablo decía, nuestro depósito en Cristo está seguro. No hay pérdida. No hay pérdida. Les asegura que los que dormían antes del rapto, dice Pablo, ellos van a ser resucitados primero. Cuando Jesús venga, si es que lo tiene claro bien, si no, pues lo voy a aclarar. Cuando Jesús regrese, esa era la pregunta de los corintios. Cuando Jesús regrese, los que estén muertos en el Señor Jesús, los que han creído en Él serán levantados. Dice Tesalonicenses precisamente que el Señor traerá consigo a los que durmieron en Él. ¿Qué trae? El Espíritu. El alma de esta persona que murió la trae el Señor Jesús para que entre al cuerpo donde haya quedado. Si murió en el agua y nunca lo encontraron o fue incinerado, donde esté. Dice que Él mismo traerá, dice, a los que durmieron en Él. Para unirse al cuerpo. El cuerpo ahora quizás ya no existe, no hay seña de ello. Pero ese es el milagro de la resurrección, que Dios permitirá que esos cuerpos se levanten restaurados, redimidos totalmente, sin relación al pecado y a la muerte, para entrar a la patria celestial. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para entrar en las nubes con el Señor y así estaremos por siempre con Él. ¡Wow! ¿No les inspira esto? ¿No les llena de alegría esto? El saber que nuestra esperanza en Él es segura. Hermanos, los muertos no serán dejados, no serán olvidados, serán transformados por el Señor con su gran poder. Al decir Pablo, no todos dormiremos, dice Pablo, no todos dormiremos. El apóstol expresa una convicción firme. Él está expresando una convicción de que entre los vivos, Él se considera que va a estar. Él consideraba que la venida del Mesías era muy próxima y que Él iba a estar vivo. Había una esperanza viva en Él. Y esa esperanza debe alentar también nuestro corazón constantemente. Esto implica, hermanos, que desde luego Pablo creía en el retorno inminente de Cristo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando estaba para llegar el año 2000? La gente se puso, por un número, se pusieron enloquecidos. No le daban respuesta al asunto de que las computadoras iban a descontrolar. ¿Qué importa si se descontrolan las computadoras, no? Por un número, por un dígito. Y decían que esto era el fin del mundo. Pero la gente
se alarma con falsas noticias. El Hijo de Dios sabe en quién ha creído y ya tenemos por adelantado todo el panorama de nuestro futuro. No creo que usted se haya preocupado porque llegara el año 2000. Más tarde, no sé si fue el año 2012, cuando decían que la profecía maya, el 12 de diciembre era el fin del mundo, la gente estaba loca. Y comenzaron a investigar y a investigar. Qué contrario a un hijo de Dios que todo el tiempo está preparado para la venida del Señor Jesucristo, sea hoy, sea mañana o sea dentro de 1000 años. Pero si algo estamos seguros, que fiel es el que lo prometió, el cual lo hará de esa manera. Pablo insiste entonces que todos, ya fueran los difuntos o los vivos, tendrán una experimentación extraordinaria, van a experimentar una transformación extraordinaria en sus cuerpos. Vivos y muertos. Dice que seremos transformados. Y a los dos grupos tendrían que dársele un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo. Cuerpos espirituales, capaces de poder entrar entonces en la esfera celestial. Esta acción, hermanos, se realizaría, según lo que dice el versículo 52, en un instante, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta. Vean el versículo 52. En un momento, bueno, leamos el 51 para entender el 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de los vivos y los muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow. Este vocablo, en un instante, que aparece en el versículo 52, es un espacio de tiempo tan breve que ni siquiera se puede medir. Cuando uno cierra los ojos y los abre, ¿cuánto tiempo pasó? Una fracción, pero muy limitada de tiempo. No podemos medirlo. Entonces dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita, si viniera el Señor transformado, quiere decir que inmediatamente casi nadie lo va a percibir. Si estuviéramos, digamos, entre personas inconversas, porque puede ocurrir que usted esté en el trabajo, puede ocurrir que usted esté en la escuela, puede ocurrir que esté en cualquier lugar o con familiares inconversos. Dirá la familia, aquí estaba ahorita, ¿y qué se hizo? En un abrir y cerrar de ojos, transformados y levantados. Y los muertos igual. Es decir, en un tiempo que no lo podemos medir. El hecho entonces de la transformación no solamente se realiza de una manera rápida, sino que también coincide con el sonido de la trompeta. Es curioso que la Biblia menciona, en algunos pasajes de la Biblia, se menciona el sonido de la trompeta, que se toca la trompeta. ¿Y para qué se tocaba la trompeta? Para reunir al pueblo. Sacaban el cuerno de carnero y tocaban la trompeta y entonces toda la gente estaba ahí. ¿Recuerdan cuando Nehemías reconstruía el muro? Si en el lugar donde os escuché, dice el sonido de la trompeta, reunidos ahí porque Jehová peleará por nosotros. Y Pablo asocia la reunión de los santos, vivos y muertos, con el sonido de la trompeta del ángel cuando se toque la trompeta para levantar nuestra marcha a la parte celestial. Dejaremos este viejo tabernáculo, esta vieja residencia, que para algunos tal vez se vuelve fastidiosa la parte física, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo será historia. Él lo cambiará todo en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él para siempre. La trompeta final, sin embargo, juega el papel, hermano, del heraldo que anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Se anunciará que Él viene en las nubes para que le recibamos con plena alegría, con pleno gozo. En un abrir y cerrar de ojos todo habrá cambiado. La trompeta de Dios suena en el momento de la llegada de Cristo. Se levantan los muertos en Cristo y los creyentes vivientes seremos arrebatados con ellos en las nubes, dice Pablo. Jesús no viene hasta la tierra, dice que viene en las nubes. Es una venida parcial, viene en esta forma, ¿no?
baja y levanta y no más. No, no viene a esta tierra. Es por ello que no todos verán la venida del Señor en el rapto. Cuando venga en su segunda venida a la tierra a establecer su reino, entonces todo ojo le verá y todos le recibirán como Señor de señores y Rey de reyes. Así que los muertos serán resucitados, dice Pablo, sin corrupción. Esto es así, hermano, no por su insistencia de la necesidad de la transformación, sino que también en la muerte ya está en un estado de corrupción. Es decir, no solamente se necesita un cambio, sino que al estar corruptos por la muerte se necesita una transformación para entrar en el cielo. La Biblia dice que nada corruptible entrará en el cielo. Así que el poder de Dios, el poder de la resurrección es tal que habrá una restauración total, que lo incorruptible será historia. Que lo corruptible será historia y entonces nos convertiremos en seres espirituales incorruptibles para la gloria de Dios. Esto no puede seguir, hermanos, en este estado de corrupción, porque para estar en la presencia de Dios tenemos que ser transformados totalmente. Ahora nos lamentamos por este cuerpo. Gemimos, dice Pablo, con gemidos de dolor, de angustia, como de mujer de parto, pero llegará el momento en que eso se acabará. Vean el versículo 42 que no leímos. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo actual está sujeto a toda clase de enfermedades, de miseria, de deterioro, unos más deprisa que otros, y finalmente se corrompe del todo en el sepulcro. Por mucho que se haga la persona cirugías y todo, el deterioro es infalible. Va a llegar, tenemos patas de gallo con todos los pollitos, paperas, es decir, todo es parte del proceso de la vida. En cambio, el cuerpo de la resurrección estará inmunizado por esa propia naturaleza revestida por el Señor. Habrá un revestimiento incapaz de que nos corrompamos, permaneceremos jóvenes y sin desgastarnos por toda la eternidad. En el cuerpo que seremos transformados, en ese quedaremos para toda una eternidad. Luego dice versículo 43, se siembra en deshonor, resucitará en gloria. Un cadáver, hermanos, de cualquier persona, pero pensemos un cadáver aún de la mujer más hermosa, más bonita, muerta en la plenitud de su vida, pronto se convierte en algo feo y repugnante. Por muy bonito, por muy atractivo que sea la persona, usted ve inclusive la gente cuando aquí, que les pegan una maquillada para ponerlos en el ataúd, ya no es lo mismo. Pierde su brillo, pierde su color, hasta el pelo se mira muerto. Ha cambiado todo. Entonces Pablo dice eso exactamente, se siembra en deshonra. Vemos entonces la partida de ese cuerpo corruptible, pero un día lo veremos que se levantará incorruptible igual que el nuestro en la transformación de todos los muertos por el poder del Señor. Hermanos, no valen los arreglos externos, no valen los arreglos. El cadáver no se vuelve a la vida porque lo pongan pintadito. No le vamos a devolver la honra. Hermanos, igual que otros irá al polvo como era al principio. Bonitos, blancos, negros, chaparros, gordos, todos pasaremos por el mismo proceso del deterioro. El cadáver, repito, no vuelve a la vida por una pintadita que se le dé, pero volverá a la vida cuando escuche el sonido de la trompeta, cuando escuchemos que el Señor diga, venid benditos de mi Padre a heredar las mansiones preparadas para vosotros. Para que Jesús decía a los discípulos, yo quiero que donde yo esté, ustedes también puedan estar, porque en la casa de mi Padre hay espacio para todo, hay unas grandes mansiones para todo, y donde yo esté, ustedes también van a estar. Hermanos, en cambio, el cuerpo de la resurrección
Por un lado vemos el cuerpo corrupto, pero el cuerpo de la resurrección será semejante al glorioso cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Jesús tuvo un cuerpo igual que el nuestro. Cuando María Magdalena quiso tocarlo, dijo, no me toques, dice, porque aún no subo a mi Padre. Yo necesito ser glorificado primero. Qué interesante, ¿no? Y cuando entró al aposento con los discípulos, dice que estaba cerrada la puerta. Ya no era, aunque era visible, tenía el cuerpo físico, porque lo vieron, no era un espíritu. Él dijo, no soy un espíritu, soy un cuerpo, y es más, hasta comió con ellos. Pero ya podía atravesar un cuerpo físico. Debe ser extraordinario, ¿no? Que usted no tenga que apartarse porque hay un poste, pasa por en medio del poste y continúa caminando. Entonces, así será el cambio que tendremos nosotros cuando el Señor vuelva. Vean el versículo 43, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermanos, nada es tan débil como un cadáver, sin vida, sin movimiento, totalmente inerte. En cambio, el cuerpo resucitado gozará de todo el poder y de todo el vigor que la vida eterna nos es capaz de comunicarnos. ¿Es así o no es así? Todo es totalmente cambiado. Vean el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal, o sea, el terrenal, el actual, está adaptado para las condiciones de vida aquí en la tierra. Así que si ahora sufre, esta es la tierra. Si ahora le duelen las muelas, esta es la tierra. Si le duele el juanete, esta es la tierra. Si tiene problemas, esta es la tierra. Pero en el cielo, todo será olvidado. Todo será historia, pasará a la historia. El cuerpo espiritual estará adaptado para las condiciones de la eternidad, para vivir por siempre con el Señor. Hermanos, entonces no únicamente los muertos necesitan la transformación para salir de su condición de corrupción, sino también los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar en las condiciones iguales y entrar a la patria celestial. En tercer lugar, veamos la victoria de la resurrección sobre el poder de la muerte. Pablo le dice a los fieles en Corinto que no todos los creyentes han de morir. Versículo 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Serán transformados de corruptibles en incorruptibles, de mortales en inmortales. En otras palabras, todos experimentarán el cambio. Inmediatamente después de que los creyentes disfrutan, los creyentes difuntos hayan sido transformados, nosotros también recibiremos un cuerpo incorruptible. Entonces noten el versículo 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se lleve a cabo la gloriosa transformación que menciona el versículo 53, y en la primera parte del versículo 54, entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte. La muerte es vencida en el momento en que nosotros resucitemos incorruptibles. La muerte ya no nos hará mayor daño, ya no nos hará mayor efecto. Como que si dijese, hasta ahora hemos sido tus prisioneros, pero ahora se han abierto de par en par las puertas de la cárcel y hemos quedado libres. Se acabó tu dominio, se acabaron tus victorias. La muerte perdió la batalla porque Cristo la conquistó en la cruz del Calvario por nosotros.
No es una victoria nuestra, sino algo que se nos adhiere, que se nos confiere en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en el versículo 56, aquí explica la muerte y su origen y sus victorias en el pasado. El versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Fíjense, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Quiere decir que, en cierto modo, el pecado es presentado aquí como un escorpión que le presta su veneno a la muerte. El pecado le presta el aguijón para producir la muerte. Y es lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. El pecado solo puede producir muerte. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Vida con sentido, vida con propósito. La muerte, hermanos, sin el pecado es una ganancia. Es un pasar de una vida en desgracia, en deshonra, a vivir en los brazos del Señor Jesucristo para siempre. Yo les decía el viernes a los hermanos, a los caballeros, curiosamente, todas las personas que mueren, no importa qué ideología hayan tenido, no importa qué principios religiosos hayan tenido, todas las personas, malas o buenas, como hayan vivido, la familia dice, cuando se muere, Dios la tenga, dice, en su seno. Pero eso es muy fácil decirlo. Entonces la gente puede vivir como quiere y al final, al cabo, irá al seno del Señor. Dios lo tenga en su regazo. Que Dios lo tenga en paz. ¿Cuál paz? Los impíos no pueden tener paz después de la muerte. Hay condenación para los que mueren sin el Señor Jesucristo. Paz tienen, gozo tienen aquellos que hemos dicho sí al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. No hay otra manera de lograrlo. Es por eso que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es una transformación que nos permite dejar la muerte atrás, dejar la corrupción atrás, para entonces entrar a la patria celestial, para vivir por siempre con el Señor. Ahora, el versículo además añade diciendo, pero hablando acerca del pecado que nos ha agobiado, que nos ha lastimado, nos ha aguijoneado, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la victoria? Jesucristo, el Señor. Es Él. Él precisamente nos dio la victoria mediante su sacrificio. Ahí dice que nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él maldición por nosotros. Es decir, toda tu responsabilidad, toda tu culpa la tomó Él. Por nosotros se hizo maldito. Se hizo maldición. Para que nosotros fuésemos sanados con las llagas de nuestro Señor Salvador. Ahí nos redimió de la maldición de la ley, aun cuando Él fue muriendo como un condenado, como un maldito, dice la Escritura, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Como lo peor. Pero con su muerte nos daba toda y total garantía de la victoria total sobre la misma muerte. Entonces, hermanos, podríamos decir que el gran amor de Dios hacia nosotros se debe a que mediante la muerte de Cristo, el pecado perdió su aguijón porque somos perdonados. Y la muerte que quedó completamente derrotada por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ya por qué temerle a la muerte. La muerte es un enemigo vencido para nosotros. Pablo no dice que Dios nos dio, sino dice que Dios nos da. Es un participio presente, algo continuo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. Si usted lo lee dentro de 50 años, ¿cómo va a decir? Nos da la victoria. Dentro de 50 millones de años nos da la victoria. No dice nos dio la victoria como algo pasado. Es un presente continuo. Permanentemente Él nos dio la victoria en el Señor Jesucristo.
Y eso ya lo podemos experimentar continuamente en nuestra vida. Entonces, hermanos, la victoria es exclusiva solamente para los creyentes, para los cristianos. Y a Él solo le competen estas bendiciones de nuestra vida. Los creyentes ya no estamos bajo el poder del pecado y de la muerte. Ahora estamos bajo el poder del Señor Jesucristo. Entonces somos capaces de entonar este himno que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder del pecado es la muerte. Y luego dice: más gracias sean dadas a Dios. Este es como un canto. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. En conclusión, tomaremos el versículo 58 para concluir. El versículo 58 es una especie de conclusión que usa Pablo. En este versículo, él concluye todo lo que ha dicho anteriormente. El apóstol, de una manera cariñosa, dice: hermanos míos amados. Se dirige entonces a los fieles corintios ahí. Dice: así que, hermanos míos amados. Tres cosas le señala aquí en su exhortación final. Primero dice: estar firmes. ¿Cómo dice el versículo? Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo primero entonces es estar firme. ¿Pero firme en qué? En las verdades de la palabra de Dios que el apóstol les ha enseñado, para poder continuar en las pisadas del Señor Jesucristo. Es decir, no podemos dudar de esta verdad. Así que sigan firmes, dice Pablo, en esta verdad, que esperamos al Señor Jesucristo y seremos transformados para entrar a la patria celestial. Esa es la verdad que vamos a sustentar. Y segundo, también les hace ver que el verdadero camino glorioso es la esperanza de la resurrección. Así que, hermanos míos, dice, estar firmes, constantes, con la esperanza de que vamos a ser levantados o vamos a ser transformados por el poder del Señor. Y luego finalmente nos exhorta a abundar en el trabajo. Dice: estad siempre constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Dejemos de quejarnos por lo que hacemos por el Señor, hagámoslo con gozo, con placer, y ojalá hubiera más que hacer para que lo hagamos para la gloria de su nombre. En tanto que el día viene, la noche va a durar cuando ya el día ya no podamos hacer mayor cosa. En tanto que el día dura, dice, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Ahorita es de día, ahorita estamos ya para salir al descanso. Cuando el Señor toque la trompeta, se cerrará el día, el trabajo. Cuando lleguemos al cielo, entonces diremos: esto es lo que hicimos para la gloria de tu nombre. Así que, hermanos míos, como dijo Pablo, constante, firme, creciendo siempre en la obra del Señor, porque esa es la bendición más grande que podemos tener. Que Dios les bendiga.